Mi hijo era un monstruo, la verdad que destrozó nuestra familia. No estoy seguro de por dónde empezar, así que supongo que iré desde el principio. Esto va a ser largo, y me disculpo por eso, pero necesito sacarlo todo. Mi terapeuta me sugirió escribir sobre esto para procesar lo que pasó, y aunque no me dijo que lo publicara aquí, siento que necesito escuchar lo que otros piensan. Han pasado décadas, y todavía no sé cómo sentirme al respecto. Sé que hice cosas mal, probablemente muchas. Pero también sé que lo intenté. Dios, cómo lo intenté. Mi esposa y yo éramos una pareja joven y llena de esperanzas cuando tuvimos a nuestro hijo en 1971. Lo planeamos todo con ilusión, la habitación del bebé, los nombres, las noches imaginando cómo sería nuestra vida como padres. Queríamos darle todo el amor del mundo, y cuando nació, estábamos en la luna. Lo llamaremos Daniel para esta historia, aunque no es su verdadero nombre. Todo parecía perfecto al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que notáramos que algo no estaba bien. Desde el momento en que trajimos a Daniel a casa, fue como si el mundo estuviera en su contra. Lloraba sin parar, no como otros bebés, sino con una intensidad que te atravesaba el alma. No eran los llantos normales de hambre o incomodidad, era como si estuviera furioso por existir. Durante 13 meses, lloró día y noche. No exagero, 13 meses. A veces, se quedaba sin voz, su carita se arrugaba, sus ojos se cerraban con fuerza, pero seguía intentando gritar, como si estuviera atrapado en un tormento que no podíamos entender. Mi esposa, a quien llamaré Laura, y yo apenas dormíamos. Probamos todo, médicos, pediatras, especialistas, cambios de dieta, juguetes, canciones, paseos interminables en coche. Nada funcionaba. Los médicos nos decían que no había nada físicamente mal con él, que tal vez era cólico o sensible. Pero nosotros sabíamos que era más que eso. Recuerdo una noche, cuando Daniel tenía unos 10 meses, sentado en la sala con Laura. Los dos estábamos agotados, con ojeras tan profundas que parecíamos fantasmas. Daniel lloraba en su cuna, y nosotros simplemente nos mirábamos, sin palabras, preguntándonos qué estábamos haciendo mal. Laura susurró, no sé si puedo seguir con esto. Fue la primera vez que la vi romperse, y me dolió en el alma. Pero no tenía respuestas. Solo la abracé mientras el llanto seguía perforando el silencio. Cuando Daniel finalmente dejó de llorar, alrededor de los 13 meses, pensamos que lo peor había pasado. Pero pronto nos dimos cuenta de que eso era solo el comienzo. A medida que crecía, su comportamiento se volvió más oscuro. No mostraba alegría, ni siquiera curiosidad normal de niño. Nunca lo vi sonreír de verdad, no de la manera en que los niños lo hacen cuando están felices. Sus sonrisas, cuando aparecían, eran frías, calculadoras, como si disfrutara causando caos. Era como si estuviera alimentado por una rabia que no podíamos comprender. Tan pronto como aprendió a caminar, su misión parecía ser destruir todo a su paso. Rompía juguetes, rasgaba libros, tiraba cosas al suelo con una furia que no tenía sentido en un niño tan pequeño. Una vez, lo encontramos arrancando las páginas de un libro de cuentos que le habíamos leído con tanto cariño. No era solo travesura, era como si quisiera borrar cualquier rastro de amor o cuidado que intentáramos darle. Laura y yo empezamos a caminar sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa, siempre alerta, siempre esperando el próximo desastre. A los 2 años y medio, las cosas se pusieron aún más extrañas. Daniel descubrió que podía quitarse el pañal, y parecía deleitarse en ensuciar la casa. No era solo un accidente infantil, lo hacía con intención. Encontrábamos manchas en las alfombras, en los muebles, incluso en lugares donde claramente había intentado esconderlo. Una vez, Laura encontró una mancha en la esquina de nuestra cama, como si hubiera querido marcarnos con su desprecio. Cambiamos las cerraduras de nuestra habitación después de eso, pero entonces empezó a dejar sus regalos en el pasillo, justo frente a nuestra puerta.
Era como si quisiera recordarnos que no había escape. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que esos primeros años fueron el comienzo de nuestra rendición. Intentamos ser buenos padres, pero cada día era una batalla. Cada pequeño acto de amor que ofrecíamos, un abrazo, un juguete, una palabra amable, era rechazado con violencia o indiferencia. Empecé a sentirme como un fracaso, como si no fuera lo suficientemente fuerte para ser el padre que Daniel necesitaba. Laura, que siempre había sido una luchadora, también empezaba a apagarse. A veces, la encontraba mirando por la ventana, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y yo sabía que estaba tan perdida como yo. Intentamos buscar ayuda. Llevamos a Daniel a terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Probamos medicamentos, terapias de comportamiento, todo lo que nos recomendaban. Pero nada funcionaba. Los médicos nos decían que podía ser un trastorno de conducta, quizás algo más profundo, pero nadie tenía respuestas concretas. Uno de los psiquiatras, un hombre mayor con cara de cansancio, nos miró un día y dijo, a veces, simplemente no sabemos por qué un niño es así. Solo pueden seguir intentándolo. Fue un golpe duro. ¿Intentarlo? Eso era todo lo que hacíamos, y no era suficiente. Mientras escribo esto, siento un nudo en el estómago. Sé que algunos de ustedes pensarán que debimos hacer más, que debimos encontrar una solución. Créanme, lo intentamos. Pero vivir con Daniel era como vivir con una tormenta que nunca se detenía. Y lo peor estaba por venir. A medida que Daniel crecía, su comportamiento no mejoraba, se volvía más destructivo, más aterrador. A los 9 años, ya había sido expulsado de 2 escuelas. No era solo que fuera disruptivo, era violento. Mordía, pateaba, arañaba a los maestros y a otros niños. Una vez, lo encontraron encerrado en un armario con otro estudiante, amenazándolo con un lápiz afilado. La escuela lo puso en una clase especial, aislado de los demás, pero incluso eso no duró mucho. Finalmente, lo expulsaron de forma permanente. Cambiamos de escuela, esperando que un nuevo entorno ayudara, pero fue más de lo mismo. En casa, las cosas eran aún peores. Tuvimos que instalar cerraduras en la cocina porque Daniel robaba cuchillos. No los usaba para cocinar, por supuesto, los usaba para destrozar muebles, arañar paredes o, en una ocasión que nunca olvidaré, para atacarme. Tenía 10 años cuando me apuñaló en la cadera y el muslo con un cuchillo de cocina. No fue un ataque mortal, pero dolió como el infierno, y todavía tengo las cicatrices. Recuerdo mirarlo mientras la sangre corría por mi pierna, esperando ver algo, remordimiento, miedo, cualquier cosa. Pero solo me miró con esa sonrisa fría, como si estuviera satisfecho con lo que había hecho. Laura y yo empezamos a vivir en un estado constante de miedo. No era solo miedo por nosotros, sino por lo que Daniel podría hacerse a sí mismo o a otros. Había momentos en que lo encontraba mirando por la ventana, inmóvil, como si estuviera planeando algo. Nunca supimos qué pasaba por su mente, y eso era lo más aterrador. Intentábamos hablar con él, razonar, pero era como hablarle a una pared. Sus respuestas eran gruñidos, insultos o simplemente silencio. A medida que entraba en la adolescencia, sus acciones se volvieron más oscuras. Empezó a prender fuego a cosas, pilas de papel, ropa, incluso una vez intentó quemar una cortina en la sala. También se obsesionó con hacer daño a los animales del vecindario. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa, un animal dulce que todos en el vecindario conocía. Daniel lo lastimó gravemente, dejándolo con una herida que nunca olvidaré. No entraré en detalles, pero fue cruel, innecesario. Cuando lo confrontamos, no negó nada. Solo se encogió de hombros, como si no entendiera por qué nos importaba. Nuestra casa se convirtió en una fortaleza. Reemplazamos todas las puertas interiores por unas más pesadas, con cerraduras que llevábamos encima en todo momento.
No era para encerrar a Daniel, sino para protegernos de él. Cada noche, cerrábamos con llave nuestra habitación, escuchando cualquier ruido que pudiera indicar que estaba tramando algo. Vivíamos como prisioneros en nuestra propia casa, siempre alerta, siempre esperando el próximo estallido. Reflexionando ahora, me pregunto si hubo un momento en que pudimos haber cambiado las cosas. Tal vez si hubiéramos encontrado al terapeuta adecuado, o si hubiéramos sido más estrictos o más cariñosos. Pero la verdad es que no lo sé. Daniel parecía estar en guerra con el mundo, y nosotros éramos solo daños colaterales. A veces, me miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. Estaba agotado, enojado, y empezaba a odiar al niño que una vez había amado con todo mi corazón. Cuando Laura quedó embarazada de nuevo, en 1988, fue como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. No era un embarazo planeado, y en lugar de alegría, sentimos terror. Habíamos pasado 16 años lidiando con Daniel, y la idea de empezar de nuevo con otro niño nos paralizaba. Hablamos de todas las opciones posibles, incluyendo interrumpir el embarazo, pero Laura, a pesar de todo, no podía hacerlo. Decidimos seguir adelante, pero con un plan: si este nuevo bebé mostraba los mismos problemas que Daniel, lo daríamos en adopción. No podíamos pasar por eso otra vez. Cuando nació nuestra hija, a quien llamaré Emma, todo cambió. Emma era todo lo que Daniel nunca fue. Sonreía, se reía, dormía bien. Era una bebé normal, y cada momento con ella era como un rayo de luz después de años de oscuridad. Laura y yo nos enamoramos de ella al instante, y aunque sé que no está bien admitirlo, empezamos a volcar toda nuestra atención en ella. No era por maldad, simplemente era más fácil amarla. Emma nos devolvió el amor de una manera que Daniel nunca había hecho. La llegada de Emma marcó un punto de inflexión en nuestra relación con Daniel. Hasta ese momento, a pesar de todo, siempre había intentado ser un buen padre. Había intentado amarlo, ayudarlo, entenderlo. Pero con Emma en nuestras vidas, algo cambió. Laura y yo empezamos a compararlos, aunque sabíamos que no era justo. Emma era una bendición, y Daniel era una carga que ya no sabíamos cómo llevar. Daniel, que entonces tenía 17 años, no mostró ningún interés en su hermana al principio. No sé si entendía lo que significaba tener una hermanita, o si simplemente no le importaba. Pero cuando trajimos a Emma a casa, su comportamiento empeoró. Las peleas con él se volvieron diarias, y siempre terminaban con él saliendo furioso de la casa, a veces durante horas, a veces hasta el día siguiente. Esas ausencias eran un alivio, aunque me avergüence admitirlo. Empecé a esperar con ansias nuestras peleas, porque significaban que se iría y nos dejaría en paz por un tiempo. Laura, que siempre había sido la más fuerte de los dos, también estaba al límite. Ya no tenía paciencia para Daniel. Si él entraba en la misma habitación que ella simplemente explotaba, gritándole que se fuera, que se alejara. Era como si no pudiera soportar su presencia. Y, honestamente, yo tampoco. Nuestra relación con él se redujo a gritos y confrontaciones. No había amor, no había conexión, solo supervivencia. Un día, cuando Emma tenía unos 4 meses, ocurrió lo impensable. Era una tarde tranquila, Laura y yo estábamos en la cocina, disfrutando de un raro momento de paz mientras Emma dormía la siesta en nuestra habitación. De repente, escuchamos un llanto que nos heló la sangre. No era el llanto normal de un bebé, era un grito de puro terror. Corrimos hacia la habitación, forcejeando con la llave para abrir la puerta cerrada. Cuando entramos, vimos a Daniel de pie junto a la cuna de Emma, sosteniendo un cuchillo. No era uno de nuestros cuchillos, probablemente lo había conseguido de algún lado, quizás robado. Emma estaba llorando, con pequeños cortes superficiales en su brazo y su vientre. Daniel la miraba, con esa sonrisa fría y vacía que tanto odiábamos, mientras pasaba el filo del cuchillo por su mejilla,
sin cortarla, como si estuviera jugando con ella. Mi corazón se detuvo. Antes de que pudiera pensar, ya me estaba moviendo, pero Laura fue más rápida. Laura se lanzó hacia él como un relámpago, apartando el cuchillo de su mano y empujándolo con tanta fuerza que chocó contra la pared. Agarré a Emma y la saqué de la cuna, abrazándola contra mi pecho mientras sus gritos resonaban en mis oídos. Laura se puso frente a nosotros, temblando de rabia. Miré a Daniel, tirado en el suelo, y no vi nada en sus ojos. Ni remordimiento, ni miedo, solo, nada. Era como si no fuera humano. Laura dio un paso hacia él. Podría haberla detenido, pero no lo hice. Dio otro paso, y aún no hice nada. Lo miró fijamente durante unos segundos, y luego lo golpeó en la cara con una fuerza que nunca había visto en ella. Laura no era solo una madre desesperada en ese momento, era una boxeadora entrenada, alguien que sabía cómo golpear. Y lo hizo. Una y otra vez. No voy a entrar en detalles gráficos, porque no quiero que esto sea demasiado para nadie. Pero diré que Laura descargó años de dolor, frustración y miedo en esos momentos. Daniel intentó defenderse al principio, pero no tenía ninguna posibilidad. Ella era precisa, implacable. Yo me quedé allí, sosteniendo a Emma, sin moverme, sin decir nada. Una parte de mí sabía que debería detenerla, pero otra parte, una parte más grande, sentía que se lo merecía. Después de un minuto, di la espalda y saqué a Emma de la habitación. Llevé a Emma a la cocina y la bañé en el fregadero, limpiando con cuidado los pequeños cortes que Daniel le había hecho. Eran superficiales, gracias a Dios, pero cada marca era un recordatorio de lo cerca que habíamos estado de perderla. La abracé hasta que se calmó y se quedó dormida en mis brazos. En la habitación, podía escuchar los gritos de Daniel, mezclados con insultos y amenazas. Luego, silencio. Asumí que había perdido el conocimiento. Laura seguía allí, y los sonidos de sus golpes continuaban. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez más. Finalmente, Laura salió y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sus manos estaban hinchadas, su rostro pálido. Nos miramos en silencio. Después de un rato, le pregunté, ¿está bien? Ella respondió, con la voz temblorosa, no lo sé. Espero que no. Asentí. No necesitaba decir más. En ese momento, los dos sentimos lo mismo, una mezcla de alivio, culpa y un deseo desesperado de que todo terminara. Más tarde, entré a la habitación para ver cómo estaba Daniel. Estaba vivo, pero en mal estado. No entraré en detalles, pero estaba herido, apenas consciente. Laura me dijo después que se había asegurado de golpearlo en todo el cuerpo, concentrándose en sus piernas y otras áreas para incapacitarlo. No llamamos a la policía ni a una ambulancia. No sé por qué, pero en ese momento, simplemente no nos importaba lo que le pasara. Decidimos dejarlo allí, en la planta principal, y nos mudamos al sótano con Emma. El sótano tenía una pequeña cocina, un baño y una entrada separada. Bloqueamos las escaleras y vivimos allí, separados de Daniel. Había suficiente comida arriba para que sobreviviera unas semanas. No sabíamos si viviría o no, y, para ser honesto, no queríamos saberlo. Durante la semana siguiente, lo escuchábamos moverse a veces, probablemente recuperándose. Una noche, se desató, rompiendo cosas y gritando. No respondimos. Después de 3 semanas, todo quedó en silencio. Subí a la planta principal y descubrí que se había ido. La casa estaba destrozada, paredes manchadas, muebles rotos, un caos total. Nos tomó meses arreglarlo todo. Durante años, viví con miedo de que Daniel regresara, de que nos encontrara y terminara lo que había empezado. Nos mudamos 3 años después, y solo entonces comencé a sentirme seguro. Ahora, soy un hombre mayor.
Laura falleció en 2016 y vivo con Emma, su esposo y mis 2 nietas, que son la luz de mi vida. No sé qué pasó con Daniel. No lo he visto desde ese día, hace más de 30 años, y no quiero saberlo. Espero que haya encontrado paz, pero si sigue siendo el mismo, espero que ya no esté haciendo daño. Llevo esta culpa conmigo todos los días. No golpeé a Daniel, pero permití que ocurriera. Y, en el fondo, me alegré. No sé si eso me hace un monstruo. Por eso estoy aquí. Necesito saber qué piensan. ¿Qué habrías hecho tú?